Vamos a trabajar ahora lo que nos corresponde. A lo que ya vamos a avanzar con un tema más. El turismo como tal es una organización mundial que comprende actividades que realizan las personas durante sus viajes, estancias en lugares distintos a su entorno habitual, durante un periodo de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otro. Si no se realiza turístico, turistas dentro de su propio país o internacional. Este último es muy importante, fuente de ingresos de muchos países. Desde el año 2015 hubo 1.187 millones de desplazamientos turísticos internacionales, siendo los países más el turismo también, perdón, también tenemos entonces que en Estados Unidos es el 77 millones, en España son 68 millones, en China 56 millones e Italia 46 millones. Eso estamos hablando de los turistas que llegaron a estas regiones. Tenemos entonces que las definiciones, dice a comienzos de la década de 1930, estamos hablando ya que tiene aproximadamente 90 a 70 años, uno del turismo. Dice que él fue un visitante receptor, en donde se clasifica como un turista, una persona que visita. Los pioneros teóricos en el turismo también está Walter Hunziker, desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio. Cuando nosotros encontramos que una persona fue de visita a otro país y se queda directamente una noche en ese lugar, es porque ya se está volviendo parte de lo que es un turista. El término Turokovic, geógrafo en su formación académica, un científico considerado como el padre de la turismología, quien se encargó de popularizarlo y fundar con ese nombre en 1972. Jovic, esto permite la creación de una ciencia independiente como la turismología. En la década ¿verdad? También la cuestión cómo es la psicología, la religión,
la sociología, el transporte, la planificación urbana, la regional, agricultura, antropología, negocios de ecología, entre otros. Ahora bien, se recuerdan entonces nosotros que ya vimos parte de la geografía y en la geografía vimos que la cultura social o la sociología cultural como tal, ¿verdad? Antropológica, determina que el ser humano tiene varias áreas. Otra vez, de la psicología, la religión, la sociología, el transporte, la agricultura, entre otros. Porque vamos a ver nosotros esta parte también acá dentro de lo que es el turismo, porque para muchas personas, historia del devenir del mismo ser humano desde una cultura es importante. Y recuerden que nosotros a nivel cultural y religioso tenemos muchos legados. Por ejemplo, vamos a encontrar las ruinas mayas, las que manifiestan muchas situaciones de concepto religioso. Aquí en Quetzaltenango hay aproximadamente de 9 a 10 iglesias y que cada una representa en su estructura o sea, diferentes planos de arte, ya sea colonial, medievo, expresión gótica, entre otros. Solo en sí en la ciudad de Quetzaltenango. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista religioso, hay mucho que ofrecer. No tanto como, la creencia de un solo Dios, sino la situación de la estructura y la imposición que fue dada, ¿verdad?, en su momento. Si lo vemos a través de historia, uno de los centros mayas, llamémoslo así, que estuvo ubicado antes en la ciudad de Quetzaltenango, el más representativo, es donde hoy se ubica la Iglesia Católica del Espíritu Santo, la catedral de acá de Quetzaltenango. Entonces, todo tiene una secuencia, o sea, los mayas tenían ahí su centro ceremonial y cuando vinieron los españoles lo eliminaron e impusieron ellos esa iglesia y esa fue una de las primeras que se tuvo aquí en Quetzaltenango. Entonces, desde acá nosotros podemos ver por qué se contemplan esas situaciones dentro de lo que es el turismo. Tenemos también, dice, el turismo se ha convertido en una ciencia, una dialéctica de estudio, análisis y conexión con todas las estructuras que lo influyen, asegurando que se representa el mayor movimiento pacífico de la población en el tiempo de paz de la historia de la humanidad. Es una clásica publicación académica de 1997. Tenemos también, dice que por otro lado, en el artículo del 2007, el profesor de la Universidad de Sao Paulo, Alexandre Ponoso Neto, argumenta que el turismo es una experiencia en el momento que se construye a ser turista. Las impresiones internas de esa acción no se forman solo de un viaje o un desplazamiento propiamente dicho, sino también son vividas en los momentos que se anticipa el acto. Recordemos que cuando nosotros vamos a emplear o a desarrollar un viaje, a emprender un viaje, siempre vamos a tener contempladas muchas situaciones. ¿A qué hora voy a salir? ¿En qué me voy a transportar? ¿Cómo me voy a regresar? ¿Cómo me voy a desplazar? ¿A dónde voy a llegar? ¿Dónde me voy a hospedar? ¿Dónde voy a comer? Voy a prever gastos, voy a prever compras, voy a prever el tiempo de la estadía para poder disfrutar de las situaciones que me pueda ofrecer el lugar a donde voy a visitar. Entonces, desde ahí usted ya empieza a disfrutar y a hacer en su mente una trayectoria, un recorrido que le permite a usted ya estar, desde que usted lo está pensando, ya usted está elaborando una planificación. En el 2013, el investigador de la Universidad de Palermo, Maximiliano, entiende al turismo como un fenómeno social relacionado con un sistema honórico a partir de los sueños,
construyéndose como una institución social cuya consolidación comercial fue impuesta por Inglaterra y la Revolución Industrial. En este caso se dieron viajes, dice, de comercialización con un arreglo de retorno dentro de los primeros 6 meses antes de la partida. Y tanto en ese proceso decía que se requería de un desplazamiento físico, que necesitaba una visión psicológica y que iba a ser un desarrollo, nuevamente vuelve a repetir acá, que la situación tenía que pensarse de una ida y un retorno. En el libro, en el 2016, el periodista turístico Miguel Lenzegenman no liga el turismo al desplazamiento efectivo de las personas, sino lo describe como todo el espectro que se genera a partir de la idea y de la acción que implica el desplazamiento de los seres humanos en un diferente al de su residencia con posibilidades recreativas. En este caso ya nos está diciendo él, ¿verdad? Que entonces el turista se concibe desde que la persona está planeando visitar algún lugar y lo lleva al concreto. Acá nos dice que lo que es la licenciatura o licenciado en turismo se dicta en diferentes sitios. En algunos países se ofrece como un título inmediato, como técnico, o se puede extender cursando para alcanzar la licenciatura. Lo que ustedes están realizando ahorita es básicamente cursar un título para poder acceder a un nivel superior. Acá nos muestra, dice que es un programa que el ser humano debe de desarrollar con la manera de gestión en negocios, innovación y sostenibilidad, que la carrera está diseñada para que la persona que pueda guiarse en el negocio de turismo impacte a los visitantes del país, a los que administran un hotel, a los que brindan el servicio, ya sea de hospedaje, de transporte, de guías, de actividades deportivas, aventuras o expediciones, excursiones que se genera dentro de este plano turista. Luego comenzamos con la evolución histórica del turismo. Dice que nace en el siglo XIX como una secuencia de la revolución industrial y eso se hizo como un desplazamiento de ocio y luego fue de negocio y relación familiar. Esto fue siempre con la finalidad, dice, de realizar movimientos migratorios, conquistas, comercio, entre otros. Si nos está manifestando que fue dentro de la revolución industrial, definitivamente fue de conquista, ¿verdad? De poder comercializar en otros países y de poder canalizar, ¿verdad? Esa situación territorial. En la antigua, en Grecia clásica, se daba gran importancia al ocio y al tiempo libre, lo que se dedicaba a la cultura, diversiones, religión y deporte. Vean, desde la edad antigua ya veían entonces esos aspectos dentro de lo que es el turismo. Nuevamente vuelvo a repetir, el que viaja lo hace por diversión, por placer, por gusto, y en su momento lo puede hacer también por negocios, pero siempre va en una situación placentera. Los desplazamientos más destacados eran los que se realizaban con motivo de asistir a los Juegos Olímpicos antiguos en la ciudad de Olimpia, a los que acudían miles de personas, mezclaban la religión y el deporte, y también existían peregrinaciones religiosas, como la que se dirigían a los Delfos y de Dona. Durante el Imperio Romano frecuentaban aguas termales, eran asiduos de grandes espectáculos en teatros y realizaban desplazamientos habituales hacia la costa. Acá entonces nos representa, ¿verdad? Lo que hoy en día se hace, por ejemplo, acá se viaja en diferentes lugares para temporadas, en temporadas de cuaresma, ¿verdad? Las personas que son religiosas o devotas
y son católicos se desplazan a varios lugares a ver lo que le llaman procesiones, o sea, tiene un carácter festivo, religioso directamente. Edad Media. Durante la Edad Media y un primer momento, un retroceso debido a la mayor conflictividad y recesión económica consiguiente. En esta época surge de nuevo la, la peregrinación religiosa. Asimismo, dice que las famosas expediciones desde Venecia a Tierra Santa y las peregrinaciones del Camino de Santiago, que fueron continuas a las peregrinaciones en Europa, creando así mapas de los caminantes que querían llegar a Tierra Santa, a un mundo islámico, para ver las Mecas, en uno de los 5 pilares del Islam. Nuevamente nos mantiene dentro de un perímetro religioso. En la Edad Moderna, las peregrinaciones durante la Edad Moderna en Roma, en 1500, dice que fue una realización de alojamiento con el nombre de hotel y siguen siendo acompañadas por séquitos que en su momento desean ser peregrinos religiosos, pero que también ya cambia un poco porque acá ya se brindan expediciones marítimas. A fines del siglo XVII surge la costumbre de mandar a los jóvenes aristócratas ingleses a el Grand Tour al finalizar sus estudios con el fin de complementar su formación y adquirir ciertas experiencias. Por ello es de que surge aquella situación de que al cierre del ciclo de clases, algunos se dan la oportunidad de viajar a algún lugar como ese cierre, pero surge por el Gran Tour que le llamaron ellos, que era motivar a los aristócratas que en un futuro habrían de gobernar algún país. Eso fue lo que realizó la grandeza de Roma, en París o Atenas, así como los debates que se desarrollaron, dice, entre los viajeros y el Imperio Británico. En la edad contemporánea, aquí ya nos manifiesta otra situación. Están las pirámides de Giza en Egipto, la Gran Muralla China, la Acrópolis de Atenas en Grecia, el Coliseo Romano en Italia, la ciudad de Petra en Jordania, el Taj Mahal Agra en India, la pirámide de Kukulcán, que está en Chichén Itzá, las ruinas de Machu Picchu en Perú, el Cristo Redentor en la ciudad de Río de Janeiro. Entonces, si nos damos cuenta ya en lo que fue la edad contemporánea, nosotros ya vimos muchos otros lugares a los cuales las personas se dedicaron a hacer excursiones. Los viajes de placer tuvieron sus inicios en el siglo XIX y en el siglo XX. Grandes cambios dentro de la sociedad. Ya no se veía entonces al turismo como una forma de ocio, sino también ya combinación entre negocios y placer. Con esta expansión económica se desarrolla nuevamente una revolución industrial y científica que busca generar economía en cada país. En este caso, ya al buscar economía, ya se presenta también al turismo como parte de la economía, como parte de los ingresos laborales que le permiten al ser humano en su momento acceder a un trabajo. Acá cabe resaltar entonces que aquí es donde empiezan ya a surgir como tal los guías turísticos, aquellos que ya han emprendido el viaje y que les interesa nuevamente compartir esa experiencia y que las personas que viajen puedan desarrollar un conocimiento acerca de lo que se puede observar en cada ciudad. En 1850, Henry Wells y William Fargo fundaron American Express, que inicialmente se dedicaba al transporte de mercancías y posteriormente se convirtió en una de las agencias más grandes del mundo. Aunque Cook,
ya los había introducido en American Express, se extendió los sistemas de financiación y emisión de cheques de viaje, como por ejemplo el Travels, que era cheque, dinero personalizado, canjeable por papel, moneda de uso corriente que protege al viajero de posibles robos o pérdidas. En 1867 se inventa el bono o el voucher, documento que permite la utilización de hoteles de ciertos servicios contratados y prepagados a través de una agencia de viaje. César Reed es considerado el padre de la hotelería moderna. Acá ya estamos viendo otra situación importante. Nosotros en administración estamos viendo cómo funciona, ¿verdad? Un hotel, cómo funciona un restaurante, cómo funciona una empresa, cómo funciona una organización. Y lo asociamos a esto, ya que nosotros vamos a tener mucha relación laboral en cuanto a estos aspectos. Dice que los posibles hoteles deben de generar el mejor servicio que pueda tener una persona. Acá dice que se necesita que un cuarto tenga su baño y que tenga todas las situaciones que le permitan a la persona sentirse como en casa. Al estallar la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914, se considera que había aproximadamente 150,000 turistas americanos en Europa. Tras finalizar la guerra, comenzó la fabricación en masa de autocares y automóviles. En esa época, las playas y ríos se convirtieron en centros del turismo en Europa, comenzando a adquirir una gran importancia en el turismo de la costa. El avión, utilizado por minorías en largas distancias, se va desarrollando tímidamente, acabar poniéndose sobre las compañías navieras. La crisis de 1929 repercute negativamente en el sector turístico, limitando el desarrollo de 1932. La Segunda Guerra Mundial realiza absolutamente el turismo en el mundo y sus efectos se entiende hasta 1949, entre 1950 y el 73. Se comienza a hablar de un boom turístico. El turismo internacional crece a un ritmo superior en toda la historia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que estamos hablando? Ya vimos entonces el inicio del turismo, vimos cómo se representa. Hemos mencionado aquellas situaciones o lugares en donde se ha presentado mayormente el turismo y de cómo son varios los pioneros que han tenido la incursión dentro de este tema. Elena, Jeremías, Wayne, Brennan, ¿alguna duda con respecto al tema? Ninguno, señor. No, señor, todo está muy bien, gracias. Bueno, entonces acá, por favor. Esta parte corresponde a lo que es parte ahora de la historia del turismo. Vamos a seguir avanzando otras situaciones y luego les voy a dar un tiempo para que ustedes empiecen a generar tareas para que no se vayan a acumular. Acá nos menciona, dice, por otra parte, la nueva legislación laboral adopta vacaciones pagadas. La semana inglesa de 5 días laborales, la reducción de la jornada de 40 horas semanales, la ampliación de coberturas sociales, jubilación, desempleo, potencian en gran medida el desarrollo del ocio y del turismo. Acá en Guatemala, pues a las personas siempre se les da 15 días laborales después de un proceso de tiempo de trabajo. Regularmente siempre es después de que usted cumple un año, empieza usted a generar sus vacaciones. Si lo vemos desde el punto de vista en lo que es la docencia pública, podemos observar que las personas antes de que pasara la pandemia trabajaban de enero a octubre, noviembre y diciembre, descansaban, pero esas eran sus vacaciones que son pagadas, porque el gobierno les cancela a ellos esos 2 meses de sueldo. Mientras que en las instituciones privadas se generan 15 días hábiles
para que puedan tener el coste de sus vacaciones con ese sueldo pagado como tal. Y entonces nos manifiesta o surge desde esta legislación que fue introducida, dice, en Inglaterra. También estos son los años en que se desarrollan grandes núcleos urbanos, manifestaciones que pretenden que las ciudades se despejen en relación a lo laboral, que el estrés sea eliminado dentro de este ambiente. Después de que nosotros llevamos un largo tiempo de trabajo, un proceso, necesitamos receso. Entonces es lo mismo para el trabajo. Solo que en este caso nosotros tratamos de tener recesos cortos dentro de una jornada. Usted tiene un receso si trabajara de 15 minutos, media hora, y luego usted continúa trabajando. Luego vuelve a tener un receso un poco más largo, que sería la hora de almuerzo, y regresa usted a una segunda jornada. Lo mismo tiene que pasar entre días, entre horas, entre meses y entre años. Los grandes tour operadores lanzan al mercado millones de paquetes turísticos idénticos. En la mayoría de los casos se utiliza un vuelo charter que abarata el producto y lo populariza. Al principio del periodo de 1950 había 25 millones de turistas y al finalizar 1973 había 100 millones de turistas. Hoy en día nosotros manifestamos un turismo de manera interna. Usted se desplaza de un lugar a otro y empieza a conocer. Usted empieza a observar todo lo que corresponde a una cultura, a un grupo social, pero que permanece interno dentro de un país. Guatemala comprende 23 culturas o subculturas, si lo quiere